únicamente para darnos cuenta de que las enfermedades infectocontagiosas vienen desde hace muchos años. Esa pequeña introducción, ojalá que la podamos hacer a lo mejor en tuberculosis, en infecto o en algo así para no consumir tanto tiempo aquí. Únicamente recuerden que la desconfianza en las vacunas surgió cuando surgieron las vacunas, ¿sí? Desde el momento en que surgió la vacunación, surgió el temor a la vacunación. Entonces, aquí veíamos una imagen, una litografía acerca de la persona que inventó la primera vacuna. ¿Nos puedes decir, Diana, quién es esa persona? Creo que ya les había preguntado. No me acuerdo. A ver, acuérdate. No, ando pensando en quién inventó el microscopio. No me acuerdo, la verdad. El microscopio, ¿quién lo inventó? Fue este coach, ¿no? No. Ándale, pues ando bien perdida. Anton van Leeuwenhoek. Este es Jenner. Entonces, si ustedes se fijan en esta imagen, la forma en la que pintan a las personas que estaban investigando acerca de la vacunación, pues las ponían desgarbadas, altas, encorvadas, con nariz grande, que era la intención de simular a una persona mentirosa, abusiva, el cabello y la facies dicen de cuervo, cosas así. ¿Sí? Entonces vean la desconfianza que le tenían. ¿Quién sabe por qué había tanta desconfianza a la vacuna? ¿Alguien sabe? ¿El material era sacado de las lesiones de las demás personas? No, fíjate que lo que ocurrió fue que Jenner experimentó con un niño. Había un niño huérfano, hijo de una mujer que se llamaba Sara Nelmes. Sara Nelmes, bueno, para que se ubiquen un poquito en el tiempo, hay algunas de las cosas que nosotros tenemos que entender que no podemos juzgarlas en la actualidad. Por eso yo al principio de los cursos yo les digo, necesito que ustedes piensen, necesito que no sean máquinas repetidoras de tendencias actuales, ¿sí? Necesito que ustedes tengan un pensamiento crítico propio. Nosotros no podemos juzgar la conducta y el pensamiento de otros tiempos, pues porque no estamos en el contexto de aquellos tiempos, ¿sí? Por ejemplo, ahí anda circulando en Facebook, a lo mejor lo han visto, ¿no? Que Pancho Villa fue un asesino, y Pancho Villa fue un feminicida, y Pancho Villa fue un saqueador. Pues claro que sí, no lo sabían. O sea, de verdad esto es nuevo para la gente que está horrorizada con esto. Cualquier guerra está llena de eso, de muertes, de asesinatos, de sangre. Son guerras. No, es que no puede ser un héroe. Bueno, pues entonces no existe ningún héroe. Todos los héroes de la historia están manchados de sangre. Nosotros no podemos decir que Morelos no mató, que Hidalgo no mató. O sea, la historia perdida de México se tiene que juzgar de acuerdo al contexto de la época. Se estaba viviendo una guerra. Y en la guerra matan personas. Acá es lo mismo. Los métodos de Jenner eran muy criticados, pues sí, pero acuérdense que en esa época no existía esa práctica ética en la medicina. No había consejos o no había comités de ética a los cuales uno pudiera someter a los estudios. Actualmente esos comités son tan exagerados que es casi imposible a veces hacer un estudio. Por ejemplo, alguno de sus compañeros una vez me dijo, yo quiero hacer mi tesis, doctor, de pacientes de ahí del centro médico. A mí me gustaría ver cuántos de los niños que hay ahí tienen infección de vías urinarias y cuántos tienen infección de vías urinarias
por gérmenes resistentes. Entonces es tomarle urocultivo a todos los niños que ingresan al hospital. Ah, perfecto, yo te ayudo. César se llama. Yo te ayudo, César. Hacemos ese protocolo. Pues ándenle, que se manda todo esto a Comité Nacional. Se tardó 2 años. 2 años en que le autorizaran a hacer eso. Entonces, pues pobre muchacho. Al final sí lo hizo. Terminó su tesis, ya la publicó. Muy bonita. Pero pues no fue en tiempos lo que él esperaba. Acabó titulándose 2 años después que sus demás compañeros, porque el comité de ética no autorizaba la tesis. Y eso que no implica realizar ningún proceso invasivo con los pacientes. Únicamente era dentro de los exámenes de ingreso a urgencias pedir un ego y pedir un urocultivo. De chorro medio. Solo a los que ya podían orinar por chorro medio, no sondear, no nada. Pues 2 años. Ok, ¿mandé? En la época de la vacuna, en la época de Jenner, no había comités de ética. Eso no existía. Entonces, también los comités son buenos porque si no nos íbamos hacia el otro extremo. Jenner lo que hizo fue acercarse con una viuda llamada Sara Nelmes, ofrecerle su protección a doña Sara. Acuérdense que en aquel tiempo era muy difícil para una mujer conseguir trabajo. Habitualmente una mujer que quedaba viuda pues era una mujer condenada a la pobreza, a pedir limosna, a prostituirse o a casarse con otra persona o a ejercer un tipo de prostitución disfrazada que era bajo los protectorados, es protegida de el señor fulano de tal. Entonces, él le ofrece protegerla, ella piensa que el asunto es con ella y ya después le dice, no, no es contigo, es con el niño. Lo que yo quiero es tomar a una vaca que esté enferma de viruela, extraer suero de la sangre de esa vaca, centrifugarlo y luego inyectárselo a tu hijo. Porque yo creo que eso va a brindarle protección y lo va a proteger contra la viruela. Pues no me quedaba, dice Sara, no me queda mucho para dónde hacerme, pues órale, va. Y eso es lo que él hizo. Empezó a experimentar con James Phipps y al inyectarlo y darse cuenta que no se murió, que ahí seguía, pues entonces lo expuso al contacto con más niños con viruela. Y después de haber estado 3 semanas en contacto con niños con viruela, lo aisló durante 1 mes. Y se dio cuenta de que no se contagió de viruela. Entonces dice, señores, acabo de descubrir un invento con el cual voy a evitar que a la gente le dé viruela. Es una inyección que viene de la vaca. Por lo tanto, le vamos a decir vacuna. Entonces, el término original de vacuna se refería únicamente a viruela. La gente tenía desconfianza, la gente decía, no, pues está experimentando con los niños huérfanos. No, pues está extrayendo cosas de los animales, eso no es de Dios. Eso va contra la religión. No, pues, y empezó todo el escepticismo. Por eso lo dibujan así. Vean el dibujo que él tiene, vean el barco atrás hundiéndose, vean la facies de las personas, o sea, todo esto pareciera digno a la vacuna. Entonces, en el momento en el que surge la primera vacuna, surge la desconfianza a las mismas. Otra de las vacunas que hicieron esta historia, pues fue la vacuna del neumococo. ¿Cuántos serotipos, Fernanda Gómez, cuántos serotipos de neumococo existen? ¿Sí me escuchan? Sí. Creo que más de 90, según lo que yo había leído. Ajá, ¿y la vacuna cuántos te protegen? Creo que solo era como para, no sé si eran 11 o 13. No, 23. ¿Y los demás? Pues no. Ok, entonces, acuérdense que el Streptococcus pneumoniae es un diplococo.
Es un diplococo gram positivo, es un coco que tiene una cápsula, ¿sí? Llena de polisacáridos, y esa cápsula llena de polisacáridos hace que esto se vea en forma de una lanceta, se ve así, alargadito o voladito. Es esa cápsula de polisacáridos la que va a contener las diferencias de esos serotipos. Entonces, inicialmente se inventó una vacuna de 7 serotipos. Te cubría contra el 4, 6B, 9V, 14, 18C, 19F y 23F. Después nos dimos cuenta de que eran muy poquitos para los 94 serotipos que hay, y entonces se ha tratado de innovar en la forma de esas vacunas. El neumococo o el Streptococcus pneumoniae tiene una forma invasiva. Mucha gente puede permanecer en estado de portador y así quedarse como portador toda la vida, y muchos otros inician como portadores y luego tienen una infección viral interrecurrente. Esa infección viral interrecurrente se pasa a la sangre. De ahí pasa al líquido cefalorraquídeo, puede pasar a ocasionar una meningitis o puede ocasionar una sepsis. Por lo tanto, en algún momento todos los niños pueden ser colonizados por neumococo y algunos de ellos pueden tener bacteremia o sepsis. Por eso, Streptococcus pneumoniae es la principal causa de bacteremia en menores de 2 años de edad y la principal causa de meningitis en menores de 2 años de edad. Esto era al 2004. ¿Sí? Imagínense ya. No es, digo, a lo mejor a ustedes les parece muy lejano, pero hace no tantos años, apenas en el 2004, se hablaba de que la mayoría de los niños que se morían por neumococo. ¿Qué sigue? Bueno, entonces la enfermedad neumocócica invasiva junto con la enfermedad por rotavirus constituyen las dos principales causas de enfermedad y muerte en los niños prevenibles por vacunación. En 1999 ya se hablaba en Estados Unidos y en México también de un montón de casos de neumococo. Decíamos, el sector de salud reporta 192,000 casos de neumonía por neumococo al año. Estados Unidos decía, yo tengo más, yo tengo 7 millones de casos de otitis media, 500,000 de casos de neumonía, 50,000 casos de bacteremia y 3,000 casos de meningitis cada año. Países en desarrollo decían que tenían 100,000 defunciones por neumonía neumocócica al año en menores de 5 años de edad. De ahí que en el año 2000, la FDA, la Agencia Reguladora Antidrogas en Estados Unidos, aceptara el uso de la vacuna 7 valente. Existe una diferencia entre esas dos vacunas. Aquí ya existía otra que se llamaba 23 valente. Ok, de los que dicen, Isela, dices 23 valente. ¿Por qué a los adultos le aplican 23 valente y a los niños les aplicaban 7 valente? ¿Por qué crees? La verdad no sé, solo sé que se los aplicaban creo que a los mayores de 19, ¿no? No, a los mayores de 2 se les puede aplicar 23, no. pero la 23 valente no es para aplicarle a gente joven, se le aplica a adultos mayores de 60. ¿Alguien ha escuchado lo que significa vacunas conjugadas y no conjugadas? ¿Cuántos de vacunas conocen? Las conjugadas eran las que, bueno, como lo dice su nombre, se unían dos cosas, ¿no? Era un polisacárido y no me acuerdo si era una proteína de superficie, creo que era una proteína transportadora
A eso se le denominaba conjugada, ¿no? Una proteína transportadora, ajá. No es una proteína transportadora exactamente, pero sí puede tener esa función. Pero, ¿cuál es la diferencia entre una conjugada y no conjugada? O sea, ¿para qué la conjugas? Pues me imagino que para que tenga una mayor efectividad, ¿no? Que sea más fuerte. Para Miren, proteger contra diversas enfermedades, ¿no? Cambiaba el tipo de inmunidad que está suscitando, por así decirlo. En este caso, ya las conjugadas se volvían asociadas a lo que son, más bien, bueno, recuerdo era como asociada a la respuesta de células T. ok. Los linfocitos. Miren, las vacunas conjugadas nos van a dar una inmunogenicidad a mayor plazo. ¿Qué quiere decir inmunogenicidad? ¿Qué es inmunogenicidad? ¿Nadie? Pues la inmunogenicidad era... De diferencias genotípicas, por ejemplo, si llega a cambiar el receptor del virus. Ok, inmunogénico significa la capacidad de un virus o de una bacteria a través de sus antígenos para activar una respuesta inmune. Eso es la inmunogenicidad. Capacidad de un virus o de una bacteria para, a través de sus antígenos, desatar o desencadenar una respuesta inmune en un hospedero. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, que cuando yo aplico una vacuna no conjugada, como la 23 valente, yo estoy desatando una respuesta inmune de cierta magnitud. Y esa respuesta inmune de esa cierta magnitud va a tener un tiempo de duración. Entonces, una vacuna 23 valente despierta una respuesta inmune que dura aproximadamente entre 10 y 12 meses. Nada más, entre 10 y 12 meses. ¿Por qué? Pues porque mi cuerpo responde de acuerdo al golpe. Si ustedes le dan un golpecito, no pasa nada. Si le dan un golpezote, a lo mejor te sale un moretón. Y si le das un golpezototote, probablemente te fractures. Así responde nuestro cuerpo, de acuerdo a la magnitud de ese golpe. Bueno, en la respuesta inmunológica es algo parecido. Si tú aplicas una vacuna no conjugada y además le pones poco contenido de sustancias transportadoras, coadyuvantes y demás, entonces la respuesta inmunológica va a ser pequeñita. Y a lo mejor esa inmunogenicidad me va a durar 8 meses, 10 meses, 12 meses. Cuando yo quiero que la respuesta inmunológica dure mucho tiempo, muchos años, tengo que combinarla con proteínas de bacterias que yo ya sé que me dan respuestas más severas. Entonces, esta vacuna la combinaron con una proteína de Clostridium. Tomaron una proteína transportadora de Clostridium, la combinaron con los polisacáridos de la Prevenar, y entonces esa vacuna conjugada me da una respuesta inmunológica que dura entre 5 y 7 años. La 23 valente no está conjugada con la proteína transportadora y por lo tanto me da una respuesta inmunológica que dura aproximadamente entre 10 y 12 meses. Si nosotros sabemos que los niños son susceptibles, que los niños son muy susceptibles a los neumococos, pues entonces sería mucho trabajo tener que estar vacunando cada año, trabajo y costo, porque tendría que vacunarlo desde que nace hasta los 12 meses cada año, con la 23 valente. En cambio, si le aplico sus dosis de la 7 valente en aquel entonces, en el 2000, si yo le aplicaba sus dosis de 7 valente,
el niño queda protegido por 7 años. En el adulto mayor no, en el adulto mayor les pongo la neumococo anual. Ahí sí es válido. ¿Por qué? Porque en el adulto necesito más serotipos, aunque la respuesta sea por menos años. Bueno, entonces se aprueba, sí se entiende esa parte, ¿verdad? Sí, doctor. Sí. Se aprueba la aplicación de esta vacuna. Digo, esa es una forma de dividir las vacunas, ¿eh? Conjugadas y no conjugadas. Acuérdense que también hay otras formas de dividir las vacunas. Hay vacunas de virus vivos atenuados, hay vacunas de polisacáridos, hay vacunas de virus muertos, hay vacunas de fragmentos o fracciones antigénicas, hay vacunas de RNA mensajero. Entonces, las vacunas también tienen diferentes formas. Las que vamos a conjugar pues son casi siempre las de polisacáridos, como la de neumococo. Si ustedes ven la de influenza, vamos a ver si se entendió. Vamos a preguntarle a Anaí López. ¿Qué tipo de vacuna es la vacuna de la influenza? Sería una no conjugada. Ok. Porque se aplica cada año, ¿verdad? Ajá. ¿Y por qué crees que la hacemos no conjugada? Porque pues el virus de la influenza puede tener mutaciones y pues tienen más serotipos, entonces cada año se tendría que cambiar. Eso es, la vacuna de la influenza, acuérdense que es una vacuna que cada año modifica los serotipos de cobertura. Cada año la cambiamos. ¿Sí? Y eso se debe a que los serotipos circulantes de influenza cada año están cambiando. Ahorita, por ejemplo, con la vacuna que tenemos para coronavirus, esa es una vacuna, podría llamársele genérica. Genérica no me refiero a que es de similares, no. Genérica significa que yo estoy tomando RNA mensajero en la mayoría de los casos. RNA mensajero. Y estoy tratando de cubrir muchos coronavirus. No estoy específicamente contra SARS-CoV-2 serotipo B1.717. No, es nada más SARS-CoV-2. Con el paso de los años, ustedes se van a dar cuenta de que vamos a encontrar un serotipo predominante. Y entonces seguramente acabaremos aplicando vacunas no conjugadas, pero ya no genéricas, sino específicas. Ya tendremos en algún momento vacuna contra SARS-CoV-2, B717.7, B501.417, A7.27.9. Y cada año habrá una que se sostenga y habrá dos que cambien. Ejemplo, influenza. Después de lo que pasó con el brote de influenza, en el 2009, terminamos vacunando siempre con influenza A H1N1. Esa es fija. Influenza B también es fija. Y la otra es la que cambia. A veces es AH3N2, AH2N3, AH3N4, AH4N1, AH3N1, así. Entonces tenemos dos fijas y una variable. Hay una cuadrivalente de influenza. En esa ya nos reportan, en esa ya nos van reportando dos serotipos variables. Entonces son cositas que ustedes van a ir aprendiendo. Bueno, regresándonos al tema, en aquel entonces se aprobó la 7 valente. ¿Qué creen que pasó? ¿Disminuyó la mortalidad de niños? Ajá, ¿qué más? ¿Y la aceptaron de buena gana o fue como ahorita? Fue como ahorita. De Entonces, hecho, ¿cómo ha disminuido tanto la mortalidad? Estados Unidos hace algo curioso, que no estamos, miren,
A veces, créanme que la democracia no es tan adecuada, ¿eh? Cuando nosotros decimos democracia significa que todos tenemos voz y voto, pero pues desafortunadamente no todos tenemos capacidad para ejercer esa voz y ese voto. Eso ustedes lo van a ir aprendiendo también con la vida. No siempre es correcto que todo el mundo tenga voz y voto, ¿eh? Si tú juntas 100 personas y les dices, vamos a votar si nos vacunamos o no, depende de qué educación tengan esas 100 personas. Y no me refiero ni siquiera a si tienen estudios universitarios, porque hay médicos que no creen en las vacunas. Me refiero a otro tipo de cosas. Si tú juntas a 100 personas que no tienen ese nivel educativo, ese sentido común, ese nivel de conciencia, como para decir, queremos vacuna, pues te salió contraproducente. Entonces, Estados Unidos, en cuanto a vacunación, la hace obligatoria. Ellos dicen, ¿qué democracia ni qué nada? Aquí es obligatorio. Este es tu esquema de vacunación. ¿No lo tienes? No te inscribo en la escuela. Ay, y los derechos humanos y los papás, y eso no les importa ahorita. Entonces, ha habido controversias grandes, como con la vacuna del papiloma, en donde mucha gente decía, no, yo no se la voy a poner, y entra el Senado y les dice, si no se la pones, no hay escuela. Entonces, bueno, pues son temas álgidos, ¿verdad? Pero, al final de cuentas, Estados Unidos sí vacunó, prácticamente obligó a su población. En Estados Unidos desde el año 2000 vacunan, Canadá desde el 2002, Corea desde el 2007, México desde el 2008, y los más reacios son los argentinos, que empezaron a vacunar hasta el 2012. ¿Qué notaron? Pues vean la disminución de los serotipos de neumococo, hasta un 20.5 de disminución de las enfermedades en un lapso pequeñito, en 8 años. Sin embargo, Estados Unidos también notó algo malo. ¿Qué pasa, Ana Rodríguez, si yo quito el más listo del salón? Digo, voy a eliminar al más listo del salón, porque yo aquí no quiero que haya nadie muy listo. ¿Qué crees que pasa? Probablemente va a haber otro más listo. Bueno, Hay otro. ¿Y si lo quito también? Otra vez ocurrirá lo mismo. Va a haber otro. Ok. ¿Qué pasa si yo te vacuno contra 7 serotipos y los elimino? ¿Me aparecerá otro? Aparece otro serotipo. Así de fácil. Entonces, no se les olvide contra qué serotipos me protegía la vacuna. Aquí tengo los serotipos de la vacuna, vean. Ya se trabó. ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Sí, doctor. Aquí están. 4, 6B, 9V, 14, 18C, 19F, 23F. No se les olviden. 4, 6B, 9V, 14, 18C, 19F y 23F. ¿Cómo creen que escogieron estos serotipos para ponerlos en la vacuna? Pues porque eran los más frecuentes. Todos los niños que se estaban enfermando y muriendo, casi todos los que les daban neumonía complicada tenían 14 y 18C. A los que les daba otitis media tenían 4 y 6B. Todos los de meningitis tenían 9V y 19F. Y muchos de los de enfermedad neumocócica invasiva tenían 23F. Entonces, Estados Unidos aplica esta vacuna y estos serotipos que ustedes ven aquí casi desaparecen. Bajaron mucho. Pero vean lo que ocurrió con el serotipo 19A. ¡Pum! Se fue hasta el cielo. Entonces, disminuyó la enfermedad neumocócica por los serotipos incluidos, pero comenzaron a surgir serotipos nuevos. No va a aparecer, ahí ya estaban ya. Simple y sencillamente, este dejó su lugar y aparecieron estos nuevos. Australia en el 2007, vean lo que reporta, 19A.
¡Fum! Para arriba. Estudios que se hicieron en todo el mundo. Aquí tenemos donde dice prevalencia de enfermedad neumocócica, distribución por serotipos y susceptibilidad antimicrobiana en niños mexicanos menores de 5 años de edad. Y este estudio es un estudio de la Ciudad de México y el de abajo es un estudio de ahí del Hospital Civil. Entonces, ambos son estudios mexicanos. ¿Qué pasa en uno? Te dicen serotipos predominantes, 19A, 35B, 19F, 6A. Y en el de abajo, ¿qué te dicen? Serotipo de neumococo aislado con menor frecuencia fue 19A. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando empezamos nosotros también a vacunar, el 19A va tomando el lugar que antes te dejaban otros. La mayoría de los países decían que los serotipos causantes de neumonía complicada eran por serotipos no incluidos en la 7 valente. Vean todos estos estudios: Estados Unidos, Canadá, Bélgica, España, Reino Unido, Chile, Uruguay, México, Taiwán, Estados Unidos. Todos te decían que ahora la gente se enfermaba por los serotipos 1, 3, 5, 7F, pero sobre todo 19A. A mí me interesa que ustedes piensen, porque muchos de ustedes van a llegar a puestos altos. Nosotros no sabemos si de aquí va a surgir un secretario de salud, no sabemos si de aquí va a surgir un director de los hospitales civiles, no sabemos, un López-Gatell, no sabemos en qué van a acabar ustedes. Entonces, necesitamos que ustedes tengan conocimiento y que sepan leer la información que se les presenta. Resulta que para esos años surge otra vacuna, Synflorix. Synflorix viene supuestamente a sustituir a Prevenar. Ellos cambian de transportador, ponen una proteína D del tétanos y de la difteria. Entonces siguen usando ese Clostridium que usábamos acá en Prevenar, pero aquí lo combinan poquito con Clostridium y poquito con tetania y poquito con difteria. Ok. Y lanza 10 serotipos. ¿Qué problema le ves, Ana Paula, a esos 10 serotipos? Que ninguno incluye la 19A. Que le falta la 19A. O sea, fíjate, te incluyeron el 1, el 5 y el 7F. Y dices, está bien, de lujo, porque el 1 y el 5 me estaban dando problema. Pero no tengo 6A, no tengo 3 y sobre todo no tengo 19A. O sea, ¿a quién se le ocurre sacar una vacuna así? Pues la sacaron. Únicamente 3 países en el mundo la compraron. ¿Quiénes creen que son esos 3 países? Nosotros. México, Venezuela y no sé cuál hacer. ¿Cuál y cuál? México, Venezuela y Cuba, tal vez. No, casi latinas. México, Colombia y Brasil. México, Colombia y Brasil. ¡Viva México! Entonces a nuestro secretario de Salud le pareció buena idea que nos estábamos llevando una 10 valente mucho más barata que la nueva que sacó Prevenar, que fue la Prevenar 13 valente. La Prevenar 13 valente salió con el 1, el 5 y el 7F de la 10, los 7 que ya tenía la 7 valente, pero aparte le adicionaron 6A, 19A y 3. Entonces, nosotros compramos esa 10 valente y durante un lapso de 4 o 5 años estuvimos aplicando esa. Nos dimos cuenta del error demasiado tarde, ya teníamos los millones de dosis comprados y se tuvo que aplicar hasta que se acabó. Y ya una vez que se acabó, comenzamos a comprar ahora sí la 13 valente. Pues no estamos tan mal, o sea, sí estamos mal, pero por ahí les paso que todavía en Colombia se sigue aplicando la 7 valente, en algunos municipios de Colombia, y todavía en Brasil aplican la 10 valente en algunas partes. Entonces, errores, ¿verdad? ¿Qué pasa ahí? Bueno, pues gente que está pensando en números, en billetes, en dinero, y no tanto en coberturas. La 13 valente, a diferencia de la 7 valente y de la 10, detecta valores positivos de IgG y de IgM entre los días 5 y 8 posteriores a la vacunación. A ver,
platícame, Samantha Ramírez, ¿qué significa que te dé valores de IgM e IgG a los 8 días? Ay, bueno, IgG es de memoria. Ajá. Y IgM, pues de que aún la tiene. Entonces, pues significa que ya tuvo la enfermedad. O sea, que le dio neumococo con la vacuna. No, bueno, no la tuvo, perdón. Como ya tiene la vacuna, pues entonces ya tiene los anticuerpos de memoria, pero es porque recibió la vacuna, no porque ya está enfermo. A ver, ¿cuál aparece primero, la M o la G? La M. Ok, y la que va a permanecer de memoria La es G. la G. Pero si vas a tener M, o sea, acuérdense de su clase número 1 de infectología. La primera clase se llamó inmunidad celular y humoral. Y si ustedes se acuerdan, cuando se desataba la cascada de producción de anticuerpos, ¿sí se acuerdan de esa parte de los linfocitos T y los linfocitos B y los linfocitos B ayudadores, los linfocitos T ayudadores, el retículo endoplásmico gigantesco, las células plasmáticas que producían primero IgM, luego IgA, luego IgD y luego IgG? Y que decíamos que la M muchas veces me habla de enfermedad activa porque aparece a corto plazo. Y la IgG me habla de antecedente porque aparece muchos días después y permanece durante meses. Bueno, no necesariamente la M, en este caso, acuérdense, no necesariamente es enfermedad. Evidentemente, en esa cascada de linfocitos T y B y en esa cascada de producción de anticuerpos por los retículos endoplásmicos, nosotros vamos a tener aparición de M's con una vida media muy cortita. A los 5 días de que me vacuné, tengo IgM. A los 8 días desapareció esa IgM y me apareció una IgG. ¿Qué significa? ¿Que actúa rápido? Ok, y que yo ya estoy, ¿qué? Inmunizado. ¿A los cuántos días estoy protegido? A los 8 máximo. A los 8. Que ya Edgar Huerta dice que ya es inmune. Exacto, a los entre 5 y 8 yo ya soy inmune. Es decir, me genera una protección rapidísima. ¿Por qué esa protección es tan rápida? Porque está conjugada. Si yo me vacunara con la 23 valente, no tendría IgMs en 5 días ni IgGs en 8. Con una 23 valente no conjugada, yo andaría teniendo inmunidad como a las 3 semanas. Entonces ahora ustedes ya están entendiendo y echando para abajo uno de los grandes mitos de la vacuna de influenza. Uno de los grandes mitos de la vacuna de influenza. Dinos, Alejandra Estrada, ¿algún mito de la vacuna de influenza? No conozco algún mito de esa vacuna, doctor. ¿Ya te la pusiste? Ya. ¿Conoces a alguien que no se la haya puesto? No. No. ¿Alguien conoce a alguien que no quiera ponerse la vacuna? Anel dice que no te tienes que vacunar cada año. Ok, otro. Bueno, les voy a decir, el mito más grande de la vacuna de influenza es que te da influenza. Y uno de los mitos que surgen ahora de la vacuna de COVID es que te da COVID. ¿De dónde surge ese mito? Quedamos, Juan Antonio Sotelo, que la de influenza y la de COVID son conjugadas o no conjugadas. Me parece que no conjugadas. ¿Cuánto tiempo tarda la de COVID en generar tu inmunidad? Un mes, y se requieren 2 dosis dependiendo del tipo de vacuna, y creo que una en la rusa, creo. Me parece. Ok, o sea, ¿un mes después de la primera o de la segunda dosis? Te genera inmunidad. Mándame, no lo escuché. ¿Te genera inmunidad un mes después de la primera o de la segunda dosis?
No, de la primera. No, de la segunda. Ah, ok. Necesitas un mes después de la segunda dosis para generar inmunidad. Entonces, ese es uno de los problemas. No sé si por ahí vieron un reporte de un presidente que decían, se vacunó y le dio COVID. ¿Alguien lo escuchó? ¿Alguien lo vio? ¿Nadie? No, la verdad no. ¿No ven noticias? ¿No ven novelas? Pues, ¿qué ven entonces? El vacío. Les pregunto cultura, no saben. Les pregunto anticultura, tampoco saben. Entonces, ¿qué ven? El presidente argentino. El presidente de Argentina, hagan de cuenta que está como Donald Trump. ¿Cómo se llama este cuate? Alberto Fernández. Alberto Fernández dice que a él, a sus 62, 63 años, le dio COVID por la vacuna. Dice que él se puso la vacuna de COVID y que a los 15 días de haberse puesto la primera dosis de la de COVID, le dio COVID. Dices, no, pues no estaba protegido. Así de fácil. No estaba protegido. Bueno, lo mismo pasa con la de la influenza. La gente con la de la influenza dice, no, yo no me la pongo porque hace un año me la puse y a la semana me dio influenza. Pues sí, Rey, todavía no estás protegido. Lleva una semana que te la habías puesto. Se necesitan por lo menos 3 semanas para que tengas protección. ¿Cuándo es el periodo de influenza? Jonathan Patiño, ¿cuándo se enferma la gente de influenza? ¿Mande? ¿En qué meses se enferma la gente de influenza? ¿En invierno? O sea, meses, así se llama el mes. Ah, perdón. Desde octubre, noviembre y diciembre. ¿Y en enero? Ok. ¿Octubre ya es invierno? No. La gente se enferma de influenza en noviembre, diciembre y enero. Noviembre, diciembre y enero. Entonces, ¿cuándo vacunarías tú? ¿En octubre? Pues en octubre. Así de fácil. Vean lo que hace la gente. O sea, la gente va y se vacuna en diciembre, chavos. O sea, voy y me vacuno en diciembre, el 15 de diciembre me pongo la de influenza, pues mi cobertura va a empezar el 15 de enero. Y en febrero ya casi no hay influenza, o sea, voy a tener 15 días de cobertura. Ese es el problema que tenemos, que desconocemos muchas de estas cosas y muchos de los médicos también las desconocen. Entonces, estas vacunas no ocasionan la enfermedad. Si yo inyecto fragmentos de ARN, si yo inyecto RNA mensajero, si yo inyecto polisacáridos, si yo inyecto virus muertos, ¿cómo le voy a ocasionar la enfermedad a la gente? Existiera algún riesgo si yo tengo un paciente inmunocomprometido y le administro virus vivos atenuados. Ese sí sería un riesgo. Nada más. Bueno. Además, con esta vacuna 13 valente, los anticuerpos van a persistir entre 5 y hasta 10 años, dependiendo de la edad del paciente y del número de dosis que se administren. Siguiente pregunta. ¿Cuántas dosis son, Natalia, de la conjugada 13 valente?
Natalia. ¿Qué dice aquí? 4, ahí dice 4, sí, pero aquí en México 3. Marta, ¿por qué 3? Bueno, es que yo había visto que creo que de neumococo era me parece que a los 2 meses y luego a los 4. Y la otra no estoy segura si al año o a los... Sí, un año. Sí, está bien, 2, 4 y 12. Entonces, fíjate bien, tú que vas a ser secretaria de salud. 2, 4 y 12. Te ahorraste una dosis. Y muchas veces nuestros gobiernos así lo ven. Pues yo nada más les pongo 3 dosis en lugar de 4 y me ahorro lo de una vacuna. ¿Cuánto crees que cuesta una dosis de vacuna? De neumococo. Ay, no sé, doctor. ¿Miles? ¿Para cuánto te gusta? ¿Ustedes que creen que los papás no tienen problemas? Ya uno de viejo se da cuenta, dice, ¿y cómo le hacen mis papás para pagar todo? Uno de joven, pues no, ni cuenta se da. ¿Cuánto crees que cuesta una vacunita? 2,500, 3,000. Una sola dosis cuesta ¿Cuánto, perdón? 1,200. Me hubieran dejado morir. Una sola dosis vale 1,200. Entonces, ve lo que dice papá gobierno. Si yo te aplico 4 dosis, vamos a calcular 1,200 por 4. Cada niño te cuesta 4,800 pesos. Y actualmente tienes 20 millones de niños que ocupan esa vacuna. Entonces, ¿cuánto te sale? 96,000 millones de pesos. Eso es lo que se gasta el papá gobierno, 96,000 millones de pesos. Bueno, si yo me ahorro una dosis, me estoy ahorrando 1,200 por niño, son 24,000 millones de pesos. Fíjate, nada más comiéndome una dosis. Ok, ¿por qué decido ahorrarme una dosis? Porque si yo aplico 3 dosis de vacuna, voy a tener 95% de cobertura. Y si aplico 4 dosis, voy a tener 97% de cobertura. ¿Qué tal te suena, Marta, a ahorrarte 24,000 millones por solo 2% de cobertura? No, pues suena atractivo. Sí, Suena la compro. Nada más 3. Suena bien. Ahora, ¿dónde viene el problema? El problema es que tú no tienes nada más 13 serotipos. ¿Cuántos serotipos tienes? Pues más de 90. 94. Entonces, a los otros 81 serotipos, cuando tú les estás aplicando 4 dosis, les das cobertura de 87%. Pero si yo nada más doy 3 dosis, ¿a cuánto crees que baje ese 87? Baja a un 70%. Y aquí ya no me combino. Entonces, ahí es donde yo quiero que ustedes piensen. Porque te estás ahorrando un varo ahorita, te estás ahorrando una lana ahorita, pero a la larga, ¿qué voy a tener? Serotipos emergentes. Porque estoy dejando muchos cabos sueltos. Estoy dejando 30% descubierto de serotipos no incluidos. Voy a empezar a tener niños que se infectan y que se enferman por serotipos que no vienen en la 13 valente. Y entonces la industria va a sacar una 23 valente y me va a vender una 23 valente conjugada. Y entonces esa no me va a costar 1,200, me va a costar 2,500. O sea, solitos nos metemos el pie. Moraleja, si ustedes tienen familiares, que reciban 4 dosis de la conjugada 13 valente. Que no les apliquen la 23 valente si son niños
y que no se queden con los 3 dosis que les da papá gobierno, que le inviertan poquito al niño y le apliquen una dosis extra, no importa que sea en un medio privado. Moraleja, no tengan hijos hasta que sean ricos. Pues sí, pero dime, Daniela. No, la activé sin querer, iba a ver el chat. ¿Se le iba a qué? Iba a ver el chat y le activé a levantar la mano sin querer. Ok, aplíquenles esa dosis. Yo no vendo vacunas, conste, aclaro. Doctor. Luego dicen, ¿quiere vender la vacuna? Mande. ¿Y esa cuarta dosis importa en qué momento se le aplique? O sea, sí importa. Eso es lo que vamos a ver más adelantito. Ese esquema de 4 dosis tiene que ser 2, 4, 6 y 12 meses. 2, 4, 6 y 12 meses. En lugar de 2, 4 y 12, es 2, 4, 6 y 12. ¿Vale? Miren, cuando hablamos de esquema de vacunación, pues lo más sencillo para mí es decirles, tráiganse una cartilla. A ver, no sé, José Luis Cardona Torres, te vas a traer una cartilla de vacunación y la vamos a leer aquí la siguiente clase. Pues sí, pero eso no nos va a servir. Se la van a aprender para el examen y se les va a olvidar. La cartilla yo quiero que ustedes sí se la aprendan, quiero que la tengan, pero sobre todo quiero que entiendan el por qué a veces requerimos más dosis de las que vienen en el esquema y por qué tenemos que complementarlo. Y sobre todo hay algo que se llaman oportunidades perdidas de vacunación. Tú misma, Daniela, ¿por qué preguntas que en qué meses? Fui yo, Marta. ¿Por qué? Perdón, es que no lo escuché bien. Me preguntaste que en qué meses. Sí, que si importaba la cuarta dosis en qué mes. Ok, ¿por qué preguntas? ¿Tienes algún familiar? No. Yo pensé que era mejor por... No, simplemente me surgió la duda. Ok, vamos a suponer que el niño ya se puso la de los 2 y la de los 4. ¿Qué harías? ¿Cuál le pones? ¿Por la de los 6? ¿La de los 6? Sí, ¿no? Sí. Pero ¿qué pasa si te llega el niño a los 10 meses nada más con la de 2 y 4? Pues, no sé. ¿Qué pasa si te llega a los 10 meses y no tiene ni una dosis? Bueno, eso es lo que ustedes van a aprender en esta clase o en la siguiente clase. Eso es lo que yo quiero que ustedes pregunten para que ustedes lo aprendan. A mí no me pregunten, profe, ¿cuándo se aplica la hepatitis B? Porque yo les voy a decir cuándo nace. Bueno, cuando nace, pero eso ustedes lo sacan de cualquier cartilla. Profe, ¿cuándo se aplica la de tuberculosis? Cuando nace. Gracias. Y eso no les resuelve a ustedes nada. El día que ustedes se vayan a trabajar, el día que ustedes se vayan a laborar y que tengan un recién nacido, lo más seguro es que agarren una cartilla de vacunación y ahí le lean y digan, tuberculosis y hepatitis B, ¡pum!, se la pongo. No, la verdadera duda les va a surgir cuando les llegue un niño de 1 año y no tenga la de tuberculosis. Y entonces sí, ahí sí van a decir, profe, ¿qué hago? ¿Se la pongo? ¿Ya no se la pongo? ¿Hasta cuándo se la pongo? No tiene ninguna de neumococo. Le pongo las 4 juntas. Le pongo las 4 una separada por cada mes. ¿Qué hago? Entonces, la cartilla léanla ustedes. Lo que yo les voy a dar es algo que se llama catch up. La traducción le ponen oportunidades perdidas, que significa cómo voy a actualizar el esquema de vacunación en alguien que no se vacunó cuando le tocaba.
Si ustedes creen que eso no es común, pregúntenle a cualquier persona que tenga hijos para que vean cuántas veces les han dicho en sus clínicas, ahorita no tenemos esa vacuna. Y parte de ese catch-up también viene ahorita ad hoc para lo de la vacuna de COVID. Oiga, profe, es que decía que a los 21 días de la primera le aplicaran la segunda. Y mi abuelita tiene 60 días que le aplicaron la primera y no le han puesto la segunda. ¿Qué les voy a contestar yo? Esa vacuna no le sirvió. Haz de cuenta que no se vacunó. Tristemente. Bueno. Entonces, esa vacuna 13 valente, ¿qué hizo Estados Unidos? Yo les decía, Estados Unidos no pregunta, Estados Unidos dice, voy a aplicarla y punto. Entonces, la empezó a aplicar en Alaska. En el 2009, empezaron un estudio clínico en el cual un grupo de niños en Alaska recibía vacuna 13 valente y otro grupo recibía 7 valente. A partir del 25 de marzo del 2010, decidieron incorporar la 13 valente a todo Estados Unidos, porque se dieron cuenta de cuál era la cantidad de enfermedad neumocócica invasiva antes con la 7 valente y después con la 13 valente, y notaron que disminuyó considerablemente. Mismos estudios empezaron a surgir también en todo el mundo. Vean lo que reportaba Uruguay. Uruguay reportaba con las hasta 2005 sin vacuna, 2006 sin vacuna, 2007 ya estoy vacunando con 7 valente, 2008 con 7 valente. Aquí decido cambiar y aplico 13 valente y noto esto en el 2009 y esto en el 2010. ¿Qué significa? Que la reducción es mucho más importante, mucho más notoria, cuando aplico 13 valente respecto a la 7 valente. Colombia nos habla de otra cosa que se nos había olvidado. Las vacunas, muchachos, esto por favor pónganme atención. Las vacunas no son para que no me dé la enfermedad. Si ustedes piensan que vacunándose de COVID a su abuelita ya no le va a dar COVID, están equivocados. Sí le puede dar. Lo que se espera es que tenga una enfermedad leve, que no se muera de COVID, que no le dé una neumonía por COVID, que no tenga una trombosis por COVID, que no acabe en una terapia intensiva por COVID. La vacuna no significa que no te va a dar COVID, significa que vas a tener una forma leve de la enfermedad. Y esa misma máxima aplica para todas las enfermedades. La tuberculosis no significa que no me va a dar tuberculosis. Significa que cuando me dé tuberculosis, por lo menos no va a tener tuberculosis meningia, ni tuberculosis miliar, ni tuberculosis grave que me lleve a una terapia intensiva. Bueno, esta vacuna 13 valente neumococo en Colombia reportaba qué diferencia había en los niños que les daba meningitis por neumococo. ¿Cómo? O sea que les siguió dando meningitis por neumococo a pesar de la vacuna. A algunos sí. Seguramente estos niños tenían alguna inmunosupresión, tenían algún problema. Entonces, vean aquí, sordera, secundaria, meningitis. Sin vacuna, 609 niños al año. Con la 10 valente que aplicó Colombia, 459 niños al año. Y desde que empezaron a aplicar 13 valente, 364 al año. Parálisis cerebral por meningitis, 301 al año, sin vacuna, 227 al año con la 10 valente y solo 180 al año con la 13 valente. Entonces, la vacuna no solamente disminuye la muerte por la enfermedad, también disminuye las secuelas cuando esa enfermedad te llega a dar. ¿Cómo vamos en México? Bueno, cobertura de 77%, Jalisco 48%, y hay algo que se llama efecto rebaño. Y ese efecto rebaño, pues más o menos lo tenemos ahorita en 2.2.
¿Qué significa el efecto rebaño? No. Cuando una población, Ajá. Cuando una población tiene la mayor cantidad de personas vacunadas, por descarte, el virus no está tanto en circulación, por así decirlo, y hay menos riesgo de que se contagie la población no vacunada. Pero eso tiene que depender específicamente que tengamos que la población vacunada sea mayor a la población no vacunada. Por ejemplo, para COVID. Para COVID hubo un ejemplo, creo que, no me acuerdo qué país fue, creo que Holanda, que quiso lograr esto contagiando, no vacunando, pero tuvieron el efecto de que como no era una inmunidad celular, sino humoral, no se logró. O sea, tenemos que tener más de 50% o 60% de población vacunada, me parece, o 70%, la verdad, ahí sí le estoy fallando el dato exacto, para que tengamos este nivel de cobertura. Ok, a ese que te refieres fue Suecia, Luis. Suecia dijo, yo voy a dejar que se enfermen y por efecto de rebaño se protegen, y tómala. Se le enfermó un montón de gente y no hubo efecto rebaño. Y a diferencia de nuestro país, cambiaron de política. Aquí en México nunca se dijo abiertamente, pero es un secreto a voces entre los que nos dedicamos a esto, que aquí en México se intentó el efecto rebaño también. Y evidentemente pues no funcionó. Para que tú tengas efecto rebaño, tienes que tener 80 millones de mexicanos vacunados. Para que los otros 40 y tantos millones que vivimos aquí tengamos cobertura por efecto rebaño. Entonces no vayan a hacer caso de tonterías cuando en la televisión nos dicen que estamos alcanzando el efecto rebaño porque llevamos 5 millones de enfermos y 5 millones de vacunados, y que la demás población vamos a tener efecto rebaño. No es cierto. Entonces, eso nos da 10 millones de personas, necesitamos 80. Ok, en neumococo yo necesito 2.2 niños por cada niño para tener efecto rebaño. Es decir, si yo vacuno 2, el tercero está cubierto. Yo vacuno 2, el tercero está cubierto. O sea que yo tendría que tener vacunada 75% de la población para poder tener efecto rebaño en el otro 25%. Inmunizados los que ya tuvieron la enfermedad. El problema de COVID es que no te deja inmunidad. Ese es el problema. A ti te puede dar COVID y dentro de un mes volverte a dar. Y la segunda vez que te da COVID, por lo regular, es la más grave. Hay casos de tres veces COVID en un año. Entonces, tengan cuidado con eso. Nos vamos a quedar en el esquema oficial en México y en Estados Unidos. ¿Sí? Aquí nos vamos a quedar. Por ahí me dijo el doctor Lorenzo que les quería adelantar la clase a las 7:30 o algo así. Entonces vamos a llegar hasta esta diapositiva. Nada más les voy a hacer mención aquí para que ustedes vean aquí neumococo. Fíjense, neumococo en Estados Unidos. 2, 4, 6 y 12. Bueno, aquí te dan a elegir entre 12 y 15 o un refuerzo entre los 20 a los 24. Esa para neumococo, Estados Unidos. México, neumococo, 2, 4 y 12, si quieres, porque ni siquiera te la pone como obligatoria, te la pone como adicional, te pone 2, 4 y otras. Entonces, aguas cuando nos empiezan a sugerir que a lo mejor nos quedamos solo con 2 dosis. Entonces, por eso les digo que la gente pensante debemos de ejercer nuestra opinión, debemos de ejercer nuestra conciencia y nuestro conocimiento para decir, estamos cometiendo un error. Deberíamos de estar poniendo en México 2, 4, 6 y 12, porque nos vamos a ver expuestos a serotipos emergentes a mediano plazo. Y mediano plazo me refiero a cuando ustedes estén trabajando. A mí ya me tocó batallar con el 19A, serotipo 19A. Yo no sé qué serotipo les vaya a brincar a ustedes. Entonces 2, 4, 6 y 12 sería lo ideal. Revisamos cualquier otra. No crean que en todo estamos peor que ellos. Por ejemplo, ellos al nacimiento, fíjense, ponen hepatitis B. Nada más. Solo hepatitis B al nacer.
nosotros al nacer ponemos hepatitis B, nosotros al nacer ponemos tuberculosis. Y ellos no aplican tuberculosis, porque dicen que no tienen tuberculosis porque son primermundistas, cuando el 70% de su población es migrante. Varicela. Varicela ellos aquí la tienen a los 12 meses, son 2 dosis, la primera entre los 12 y los 18, y la segunda entre los 24 y los 36 meses. Varicela nosotros, aquí en este esquema todavía no venía, en el esquema actual ya viene a los 12 meses y a los 18 meses, pero nos la ponen como si fuera una adicional. Tarea para esta clase, que continúa el lunes, va a ser una cartilla de vacunación. Vean la cartilla de vacunación nacional, la actual. Esta que yo tengo aquí no es la actual, vean una cartilla actual y dense cuenta qué estamos aplicando. Y la vamos a comparar con la que tengo aquí de Estados Unidos. Y luego ya vienen los escenarios. ¿Cuáles son los escenarios? ¿Qué pasó si yo no le puse esta? ¿Qué pasó si llegó conmigo cuando tenía 1 año y no tenía ninguna? Bueno, y ya por último, ¿qué pasa cuando yo tengo la vacunación completa de la 13 valente, cuando tengo todas las dosis? En Tijuana, el doctor Chacón hizo un estudio donde él aplicó en el Hospital General de Tijuana, consiguió patrocinios y aplicó las 4 dosis de la 13 valente y reportó 75% de disminución de casos de enfermedad neumocócica invasiva, desaparición del serotipo 19A, no hubo casos de meningitis por neumococo, pero aumentaron los casos de 6A y de 7B. Entonces, ahí hay cosas que pasan. Efectos no previstos de la vacuna de neumococo. Disminución de la frecuencia de las infecciones en la población adulta. Disminución de la resistencia antimicrobiana para cepas incluidas y no incluidas. Cambio en la flora normal del oído. Disminución de la otitis media. Y algo muy padre, que no tengo aquí. Bueno, no, esa no viene, nos vamos a quedar aquí. Desaparición, casi desaparición de enfermedad neumocócica invasiva y de neumonía por neumococo en abuelitos cuidadores de niños. Y eso, tengamos cuidado porque eso pasa mucho en México. Aquí en México es muy frecuente, es muy común que papá y mamá trabajen y que se vayan a trabajar y dejen al niño al cuidado de los abuelos. Y en niños vacunados con 4 dosis de neumococo, el abuelito se enferma menos de neumonía. Ese es un efecto no previsto. Bueno, se traen su cartilla, descargan su cartilla y vamos a ver esquema de vacunación en caso de dosis perdidas. Nos vemos el lunes. Gracias. Gracias, doctor.